Atención a la última hora de la Casa Real Española, porque esta misma mañana ha tenido lugar estos actos por el 50 aniversario de la monarquía y vemos a Felipe y a Leticia saludando a las autoridades. Leticia con un rosa palo que ha llamado la atención, sobre todo porque iba en consonancia con la reina Sofía. Leonor con un traje de chaqueta muy formal, de color rojizo, y Sofía, que en este caso, bueno, pues ha apostado un poco por el gris. Un día en el que se ha visto un poco la complicidad entre madre e hijo ante el escándalo de las memorias del rey emérito de Juan Carlos, y donde también hemos visto a Leticia cómplice con la reina Sofía, pero especialmente seria. Todo el mundo dice que por lo que va a venir en unas horas en este almuerzo privado que va a tener lugar con toda la familia Borbón. Como digo, la que ha destacado ha sido la reina Sofía, que a sus 87 años se ha convertido en la gran protagonista de la celebración, con la sonada ausencia del emérito. 5 décadas desde que Juan Carlos fue proclamado rey, algo que conllevó que ella pasara a ser reina consorte, y con el gesto especial de la entrega del Toisón de Oro por parte de su hijo Felipe VI. Esto ya se publicó en el BOE hace meses, que Felipe otorgaba esta distinción a su madre. Distinción, por cierto, que solo poseen 19 personas en el mundo, y que hoy el gesto se ha escenificado ante un emotivo momento que ha tenido lugar en el Palacio Real. La reina Sofía se le ha visto, se habla de protocolo relajado porque se le ha visto más emocionada que de costumbre. Una forma de saltarse el protocolo. La ha habido también en el besamanos, en este caso con Leticia, en un momento, bueno, algunos dicen que bochornoso, otros dicen que divertido, luego lo vamos a ver, pero bueno, ahí llegan, se ponen. Bueno, el vídeo lo tenéis en el canal de la Casa Real, dura casi 2 horas. Me gustaría, claro, no vamos a ver todo esto entero. Ha sido un acto pues sobrio, formal. Bueno, aquí vemos ha salido antes Fernando Onega, el padre de la gran amiga de Leticia, Sonsoles Onega. También ha estado por aquí Iñaki Gabilondo, periodista. Juan Pablo, a ver si lo digo bien. A ver si digo bien el apellido. Juan Pablo Fuslaizpurúa. A ver, aquí esto ha sido como una especie de mesa redonda. Adela Cortina Ores y Orts. Y bueno, se ha premiado también a Felipe González. Era también un poco recordatorio de la transición, en una fecha que evidentemente viene después de la muerte del dictador Francisco Franco, el 20N, en pleno escándalo político, que claro, es que ya llegamos a un punto que cuando no hay un escándalo político. En fin, han estado también por ahí varios hombres que hicieron posible la transición. Y a ver si cogemos las imágenes. O es en otro vídeo. Bueno, no pasa nada. Os he puesto el vídeo posterior y no os he puesto este. Error mío, pero no pasa nada. Felipe González, Miquel Roca, Herrero de Miñón. A ver si lo digo bien. Que son algunas de estas personas, las hemos visto de hecho en los besamanos, en la Pascua Militar, en el Día de la Hispanidad, en el Día de las Fuerzas Armadas, en fin. Bueno, por una vida entera de servicio ejemplar y lealtad a España y a la corona, apoyando con convicción al rey Juan Carlos, mi padre, en su temprana apuesta por las libertades. Gracias por tu compromiso de décadas y por tu profundo sentido del deber. Estas son las palabras que Felipe ha dedicado a la reina Sofía. Vamos a ir pasando, sí, porque... A ver... Llegan los coches...
Bueno, nos muestran el Teatro Real. Por aquí vemos a la reina Sofía con Felipe González. Estas son las imágenes que quería yo que viésemos. Al son de la música, puedo poner un poco. Bueno, música de violines. Yo la veo mejor. La hemos visto seria, evidentemente, por lo que ella está pasando en los últimos meses con la enfermedad de su hermana, pero creo que era un día un poco de celebración y yo creo que se ha sentido apoyada y protegida. El protocolo la ha sentado ahí entre la familia real y las distintas autoridades. Ella se sienta sola porque es la que recoge el toisón de oro, y los otros premiados al otro lado. Es que según lo veamos. Y vemos ahí a Felipe González. Bueno, Sofía un poco la más natural, haciendo un poco... bueno, aquí vemos... Bueno. Leonor especialmente seria. Esto hay que decirlo. Discurso, en este caso, de Juan Carlos. Por ahí vemos a Pedro Sánchez. Vale. Y Leticia y Sofía muy atentas al discurso. Se reconociera a sí misma como una democracia europea, un gran pacto en el que ningún grupo logró imponer su visión a nuestra convivencia democrática. Gracias por la apertura al rey Juan Carlos, mi padre, en su acertada y temprana apuesta por la apertura democrática y las libertades. Gracias por tu compromiso sostenido durante décadas, todavía hoy, y ejercido con un profundo sentido del deber. Tu cercanía. Bueno, ahí vemos esas palabras de Felipe. Siempre me pasa un poco lo mismo con Felipe, que notas que cuando está leyendo y tal se queda sin aire, su forma de hablar, porque también esto tiene que ver también un poco con las personas que manejan varios idiomas y tal, pero bueno, es verdad que el discurso no es tan fluido como los que hace Leticia en este caso, y Leonor también ha salido en este caso al padre. Sofía no tanto. Sofía las pocas veces que la hemos oído hablar tiene una voz un poquito más Leticia. Ahí vemos, contentísima. Bueno, contentísima. A ver, yo creo que ha sentido bastante las palabras en este caso que le ha dedicado su hijo. Y Leticia, ahí la vemos súper seria. Estaba seria por lo que estaba seria, que es por lo de mañana. Eso es un poco la impresión que han tenido muchos medios que han comentado esto también. Bueno, por aquí vemos... Aquí Felipe hablando con Leonor. Leonor prácticamente, iba a decir, excesivamente seria, como un témpano de hielo, pero no va en sentido negativo, sino como controlando demasiado la comunicación no verbal. Me llama bastante la atención. Y ahí vemos a Leticia muy seria, diciéndole unas cositas a Sofía. Bueno, yo creo que, en fin. A ver, vamos a ir pasando un poco. Bueno, aquí la entrega a los otros premiados. En fin. La reina estaba muy emocionada. En algún momento, a ver, la gente más cortesana ha dicho, está llorando, va a llorar. No, al final no ha llorado. Sofía, la reina Sofía sabe cuándo tiene que llorar. En este caso, las pocas veces que la hemos visto ha sido por motivos especiales y fuertes, como la misa por las víctimas del 11M y demás, ¿no? Bueno, por aquí vemos un poco a los premiados. No, esto vamos a pasarlo un poquito. Y la reina Sofía un poco atendiendo a todo. Aquí vemos ya la ceremonia está terminando, se ponen de pie. Seriedad absoluta. Y en fin, un poco
un poco lo que es este tipo de actos, pero yo agradezco que determinados formalismos se hayan relajado. Aquí se van y la reina pendiente del protocolo. Ahí la vemos, le da 2 besos a Leonor. Felipe marcha, se van quedando un poquito atrás y Sofía ahí muy pendiente. No, tú ve delante, que tienes que ir delante. Pero iba ya a coger a su abuela. No, tú te vienes conmigo de la mano. Aquí ya la coge Leonor. Bien. ¿Qué tal? Bien. Sí, bueno, hoy han salido varios artículos desmintiendo. No, porque la relación de Leonor y su abuela es perfectísima, tal, porque los bulos, tal. Yo creo que nunca, o sea, más allá de lo de la Catedral de Mallorca, que ya pasó hace 50.000 años, yo creo que nunca se ha visto un poco eso, ¿no? Que existiera mal rollo. Que probablemente a partir de lo de la Catedral de Mallorca hubo ahí un toque de atención para que de cara al público eso se llevase un poco mejor, sí. Pero que yo también creo que las relaciones se han normalizado entre abuela y nietas. Creo que también. Y a mí la presencia en este caso de la reina Sofía me ha parecido un espaldarazo, en este caso, a la familia real de 4 respecto a las memorias de Juan Carlos I. Hoy han dicho incluso que creo que lo ha dicho Pilar Eire, que Juan Carlos se la va a liar en la comida a Leticia. Pues está el señor para liar nada. También lo digo. En fin, yo creo que no va a pasar nada, evidentemente, que va a primar la educación. Pero vamos, yo no sé, creo que no se puede venir tan arriba, ¿no? Bueno, aquí vemos el besamanos, no sé, a ver. Bueno, si pillamos el momento, si no os lo muestro, porque se ha hecho un poquito viral en redes sociales, ¿vale? Salen ahí un poquito... No, bueno, no lo vamos a ver porque dura 15 minutos y no vamos a ver esto 15 minutos. Pero bueno, hay un momento en el que Leticia, bueno, vemos diferentes miembros del gobierno, de los partidos políticos, diferentes autoridades de varios ámbitos, de la justicia, de la cultura, en fin. Que hay un momento en el que Leticia se salta un poco el protocolo del besamanos y se pone a hablar con los medios de comunicación, con la gente que tienen justo enfrente. Y hace un gesto como clicando una cámara de fotos, como diciendo, ¿tienes una nueva cámara o algo así? Lo han criticado bastante. A ver, a mí ahí vemos Aznar, Rajoy, está también Feijóo por ahí. Se ha criticado la ausencia, en este caso, de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que se ha ido a su bola. Ahora vemos a presidentes autonómicos. Madre mía. Bueno. Y está muy bien, en este caso, que la reina Sofía... pues eso, que hacía tiempo que no la veíamos en un besamanos. Por lo menos diría yo que al menos 2 años. 2 años. Pero bueno, este era un evento único, un evento especial, un evento conmemorativo de estos 50 años con monarquía aquí en España. Y bueno, pues ahí vemos un montón de gente. Sí, mayores. Aquí no ha sido como otras veces que han acudido, en este caso, periodistas. Bueno, esta señora, madre mía. O sea, lo han parado aquí el besamanos. Madre mía, bueno, se entiende, ¿no? Se entiende. Ya digo, espaldarazo de la reina Sofía, la familia real de 4, y también espaldarazo público, en este caso a la reina Sofía por parte de todo el mundo. Bueno. Pues os voy a mostrar, sí, porque si no, lo estoy pasando por aquí, pero no encuentro el momento de Leticia. Así que os voy a poner el clip, el corte que ha habido. Y bueno, aquí se retiran. Os voy a poner el corte que se ha hecho viral en redes sociales, que ella rompe el protocolo. Vale, lo tenemos aquí. Le voy a dar al play. Y... a ver. Aquí hace un gesto. Como la cámara, la panorámica, no se sabe qué exactamente. Entre dar la mano a todo el mundo y tal. En fin, en principio
Sí, claro, sí. Leticia le ha dado la mano a este señor ya que pasa, porque la siguiente es Leonor. Y ha aprovechado ese momento para ponerse a hablar. Mañana siguen los actos conmemorativos del 50 aniversario de la monarquía, pero habrá un almuerzo privado, como llevamos diciendo en los últimos días, que reunirá a toda la familia real, hasta donde sabemos. La familia real de 4, los reyes eméritos, es decir, va a ir Juan Carlos, las hijas de los reyes, las hermanas de Felipe, con sus hijos, entendemos que sin pareja, ellas, y sin parejas los nietos. No lo sabemos. Entiendo yo que trascenderán, porque ya han dicho que va a haber algunas imágenes que se van a liberar por medio de la agencia EFE, evidentemente no imágenes del almuerzo, pero sí algún tipo de posado o algo así. Estaremos pendientes y ya lo contaremos mañana. El tema de la seriedad de Leticia, ya os digo yo, que viene por el encuentro que va a tener mañana con el suegro. Pero insisto, aquí quien la ha liado bien ha sido precisamente Juan Carlos I. A ver con qué se encuentra mañana. Me huelo los titulares, que va a haber de todo el domingo, especialmente, o el lunes. En fin, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, y os dejo aquí con más vídeos y en el canal JDC, también en el canal de WhatsApp, todo abajo en la descripción. Echarle un vistazo. Gracias por estar ahí.